Hola mis queridos estudiantes, esta semana vamos a abordar el tema de la narración. Entonces, ¿qué es la narración? Pues desde que nacemos, todos los seres humanos disfrutamos de historias que nos cuentan nuestros familiares, nuestros profesores o las personas que viven a nuestro alrededor. Estas historias pueden ser reales, es decir, que le sucedió en la vida real a una persona, o también pueden ser imaginarios, es decir, que provienen de la mente, de la creatividad de algún autor. Ahora bien, entonces vamos a ver detenidamente estas imágenes. Tenemos tres imágenes. Me imagino que ya identifican al menos una imagen. En la primera imagen podemos observar a una niña vestida de rojo. Luego vemos a tres cerditos y finalmente vemos a un muñequito de madera. Ya me imagino que los identificaste, ¿cierto? Son cuentos que hemos visto por televisión, que hemos escuchado en la escuela o que hemos escuchado a nuestros padres o a alguien que está a nuestro lado. Vemos la primera imagen es del cuento de Caperucita Roja, la siguiente imagen es de los tres cerditos y el lobo y finalmente la última imagen es de Pinocho. Son historias imaginarias, son cuentos imaginarios. ¿Por qué? Porque provienen de la imaginación, de la creatividad de algún autor. Entonces la narración es un relato de hechos imaginarios y de hechos reales que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Por lo tanto, podemos establecer que dentro de la narración encontramos unos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Los personajes, el lugar y el tiempo. Los personajes son aquellas personas que realizan las acciones. En Caperucita, ¿cuáles son los personajes? La mamá, Caperucita Roja, el lobo, la abuela y el leñador. El lugar es el entorno donde ocurren los hechos que están narrando. ¿Dónde ocurrieron los hechos de Caperucita Roja? De Caperucita Roja, en el bosque. Entonces, el lugar del cuento de Caperucita Roja es el bosque. Ahora bien, seguimos entonces con el tiempo. El tiempo es el momento en el que transcurren las acciones. Puede ser alguna vez, hace un tiempo, una noche. Entonces, en el cuento de Caperucita decía, érase una vez. Entonces allí ya podemos determinar que era una vez, un día, porque Caperucita se desarrolla en torno al día en el que ella va donde la abuelita, entonces transcurre durante el día. Seguimos entonces, vamos a leer el cuento del gatito juguetón y vamos a determinar los personajes que allí, los personajes, el espacio y el tiempo, es decir, los elementos que allí podemos encontrar. El gatito juguetón. Había una vez un gatito que vivía en una casa muy vieja y abandonada. El gato hacía mucho ruido buscando con quién jugar en la casa. Un día entraron a la vieja casa unos niños explorando lo que había a su alrededor. De pronto, los niños escucharon unos ruidos extraños y muy asustados quisieron salir huyendo de la casa. Pero uno de ellos se percató que los ruidos provenían de un pequeño gatito. Se detuvieron a jugar con él y también lo alimentaron con comida que trajeron desde sus casas. Entonces vamos a ver cuáles son los personajes, el espacio y el tiempo de esa historia. Iniciamos con los personajes. Está claro, es el gatito y los niños, ¿verdad? Ahora el espacio es donde se desarrolla la historia. En este caso es la casa vieja y abandonada. Y finalmente tenemos el tiempo. Allí nos dice claramente, un día entraron a la vieja casa unos niños explorando lo que había a su alrededor. Quiere decir que fue en un día. Perfecto, ahora seguimos con que toda narración presenta una secuencia narrativa
que consta de 3 momentos, como así. O sea que toda historia, toda narración, podemos encontrar 3 momentos. ¿Cuáles son? Inicio, nudo y desenlace. El inicio es el comienzo del relato, donde se presenta el tema, donde se presentan los personajes. En el cuento seguimos entonces con el ejemplo de Caperucita Roja. En el cuento de Caperucita, el inicio es cuando la mamá le dice a Caperucita que vaya a llevarle la canasta con panes, miel a la abuelita que está en el bosque. Pero la mamá es muy clara y le dice que tenga cuidado con el lobo y que no hable con ningún desconocido. Allí ya nos están mostrando el lugar donde se va a presentar la historia, los personajes con los que nos vamos a encontrar dentro de la historia y cómo se va a desarrollar la historia. Entonces seguimos con el nudo. ¿Qué es el nudo? El nudo es donde se desarrollan los hechos y casi siempre se presenta un problema. En Caperucita, ¿el problema cuál fue? Que desobedeció a su mamá, es decir, que habló con el lobo la engañó y la envió por un lugar, por un camino más largo, diferente para poder llegar donde la abuelita. Entonces, allí el problema, que el nudo de Caperucita es cuando desobedece a la abuela, a la mamá. Tenemos entonces el desenlace. El desenlace es el final, es donde se soluciona el problema. ¿Cuál era el problema que habíamos dicho ahorita? Que Caperucita desobedeció a la mamá y se fue por un camino más lejos, y como se fue como por el camino más largo, llegó tarde y el lobo que hizo se comió la abuelita. Cuando llega Caperucita, también el lobo, entonces se la come, y para poder tener un desenlace y resolver el problema, llega el leñador a rescatar a la abuelita y llega a rescatar a Caperucita Roja. Entonces allí nos damos cuenta que se resolvió el problema. Ahora vamos a leer la historia del rey de casi todo. Y vamos a establecer la estructura de la narración, que va a ser, vamos a buscar el inicio, vamos a buscar el nudo y vamos a buscar el desenlace. Entonces, el rey de casi todo. El rey de casi todo tenía casi todo. Tenía tierras, ejércitos y tenía mucho oro. Pero el rey no estaba satisfecho con el casi todo. Él quería todo. Quería todas las tierras, quería todos los ejércitos del mundo y quería todo el oro que hubiese. Entonces mandó a los soldados a conquistar más tierras, a dominar más ejércitos, pero el rey todavía no tenía todo. Por eso quiso más, quiso las flores, quiso el fruto, los pájaros, quiso las estrellas, quiso el sol. Flores, frutos y pájaros fueron traídos. Se apresaron las estrellas y el sol perdió su libertad. Pero el rey todavía no tenía todo y se puso triste. En su tristeza salió a caminar por sus reinos, pero sus reinos ahora eran muy feos. Entonces el rey de casi todo no quiso nada más. Mandó que devolvieran las flores a los campos, que entregaran las tierras conquistadas, mandó que plantaran árboles, que soltaran los pájaros, mandó que distribuyeran las estrellas en el cielo y que liberaran al sol. Y el rey se volvió feliz. Él ahora tenía todo. Muy bien, ahora vamos a identificar la estructura de la historia del rey casi todo. Tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio es donde nos van a relatar el personaje y los sucesos que pueden suceder, que está al principio. Ahí dice, el inicio del relato se presenta el personaje importante de la historia. ¿Cuál es el personaje importante? El rey casi todo. En el nudo es el problema, el conflicto que se presenta dentro de la historia. En esta historia es que el rey quería todo. Y como quería todo, se llevó las flores, se llevó las estrellas, el sol, todo para él. Pero
Su tristeza era tanto porque quería aún más y no se daba cuenta que estaba perjudicando a su alrededor. ¿Por qué? Porque él quería todo y el resto ya se había convertido en algo feo, porque la belleza la tenía él, lo que eran las flores, las estrellas, el sol. Entonces él, al darse cuenta de que todo estaba feo, no quiso más nada. Entonces allí está el problema. Él quiso todo y como quiso todo, se dio cuenta que ya lo que tenía a su alrededor estaba feo y ahí es donde viene el desenlace, que es la solución de este problema. Él se da cuenta y quiere devolver todo, devuelve las flores, entrega las tierras conquistadas, mandó a plantar los árboles, soltaron los pájaros y todo volvió a donde debía estar. Entonces allí ya resuelve el problema de que pues que él tenía todo y el mundo se había quedado sin prácticamente nada. Allí entonces, mis queridos estudiantes, está tres temas fundamentales en la narración. Hablamos de la narración, de los elementos de la narración y la estructura de la narración. Hacemos un recuento entonces. La narración son relatos que pueden ser reales o ficticios que suceden a unos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. La narración tiene sus elementos. ¿Cuáles son? El personaje, el tiempo y el espacio. También podemos encontrar dentro de la narración una secuencia narrativa, que es la estructura. Es decir, las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Perfecto, mis queridos estudiantes, este es el tema que vamos a desarrollar esta semana. Espero que sea muy productivo el trabajo, que sea de gran conocimiento para todos ustedes, que disfrutemos lo rico que es el mundo literario y el mundo de la narración. Y buen trabajo, mis queridos estudiantes. Los quiero mucho. Chao.